Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Y bueno, para esta ocasión decidimos hablar de una autora, específicamente de una novela. En este caso nos referimos a la autora mexico-canadiense Silvia Moreno García y a su novela que originalmente se titulaba Mexican Gothic, pero lo tradujeron como gótico. Así es una novela muy interesante. Yo opino desde mi humilde punto de vista que es una de las más interesantes entre las novedades de la literatura de horror. Entonces, pues queremos hablar de ella. Nos pareció a Omar y a mí bastante llamativa y tenemos pues varias cosas que contar sobre ella. Aquí en esta historia nos cuentan de una chica llamada Noemí Taboada, la cual recibe un encargo por parte de su padre, que es un hombre muy poderoso de la sociedad mexicana, como de la época, la década de los 50 en el siglo XX, el cual le dice a ella que tiene que ir a buscar a una prima suya llamada Catalina, que se casó con un hombre inglés que casualmente pues vive en el estado de Pachuca. Digo casualmente porque, En si el lo estado de recuerdan, Hidalgo. perdón, en el Pachuca es la estado de capital. Hidalgo, Pachuca es la capital, sí, tienes razón. En el estado de Hidalgo porque ahí fue el lugar donde los mineros ingleses, bueno, en general muchas empresas inglesas vinieron a trabajar la minería, y de hecho ahí es la cuna del fútbol, precisamente porque los mineros ingleses jugaban en sus tiempos libres, enseñaron a los otros trabajadores, etcétera. De hecho es un lugar muy interesante, Hidalgo. Tiene lugares montañosos por las minas, etcétera, pero aparte tiene lugares así como bastante, pues se asemeja a un paisaje gótico, literalmente. Y el lugar donde está esta casa, donde se llevaron a su prima, es una antigua casa que es precisamente que se erigió en la época de más demanda de la minería, y cuando pues se formularon las leyes en la época de la revolución, bueno, después de la revolución, en la cual ya pues se les quitaba los derechos de uso del suelo de las minas y demás, pues los ingleses se tuvieron que ir, pero esta familia se quedó. Entonces un descendiente de esta familia se casa con su prima Catalina y la chica prácticamente desaparece. Entonces el papá está preocupado y le dice que quiere que vaya a verla, que vaya a ver cómo está, porque pues esta chica es una chica despreocupada, desenfadada, realmente pues no necesita trabajar nada para vivir, tiene muchas cosas, su familia es muy poderosa, no estudia o estudia un poco, pero el papá realmente no la toma en serio, la ve así como que es más bien como un juego todo para ella, y decide darle esta responsabilidad, y ella lo toma como algo bueno, como que algo que puede ayudar a su padre y a su prima, la cual quiere mucho porque quedó huérfana y prácticamente se crió en su casa. Bueno, ella se va a este estado de Hidalgo y llega a un lugar, pues la verdad, eso es una de las cosas que creo que más me gustó de la novela, y yo creo que ahorita les hablo un poquito más. La ambientación es padrísima porque se supone que llegan a un pequeño pueblito, pero hacia arriba, como a una montaña, está la antigua casa que se llama High Place. High Place, precisamente el lugar alto. Y pues literal sería como los castillos antiguos de la época gótica, donde pues obviamente en la Edad Media, en lo feudal, tenían que estar en un lugar muy apartado, y donde precisamente pues no pudieran llegar los enemigos, o si llegaban solamente tuvieran como un puro lugar por donde atacar, ¿sí? Es decir, una entrada, que muchos de ellos se edificaban en acantilados, en lugares muy altos, para que pues por ahí precisamente no pudiera haber un ataque de parte de sus enemigos, y algo así ocurre aquí. Aparte, bueno, te da la idea de que la carretera, el lugar, hay como un bosque,
está en un lugar como muy alto, muy frío, y la neblina en la tarde pues ya no deja ver, se puede la gente incluso perder, la familia está mal vista por la gente del pueblo, les tienen miedo, no quieren tener relación con ellos tampoco quieren tener relación con el pueblo. Hagan de cuenta como hubieran trasplantado un castillo medieval a una parte de la provincia mexicana con una familia también pues de un linaje distinto al de el pueblo, al de nosotros, y la gente pues le tuviera miedo, pero al mismo tiempo pues entre el miedo, el respeto los rehuyera. Entonces aquí este es el lugar a donde va a llegar Noemí. Como lo ven, pues desde ahí, pues por de ahí viene lo del gótico, porque realmente es una novela con muchos de los elementos del gótico y del romance gótico más aún. Tenemos a una heroína en peligro, el joven que la ayuda, pero no es quien dice ser, el malvado de turno, el lugar, el castillo o la casa antigua que está separado, el tabú, el miedo, etcétera. Entonces todo esto se conjunta. Noemí cuando llega a este lugar se da cuenta que Catalina ha perdido pues toda la forma de ser que ella tenía. Era una muchacha alegre, llena de vida, y aquí se ve apagada, triste. Noemí decide quedarse pues para tratar de ayudarla y ver qué puede hacer, porque recuerden, en la época prácticamente una mujer pues pasaba a ser propiedad del marido y realmente no era que pudiera llegar y llevársela. Tal vez podría, pero realmente pues aquí hay varias cosas en juego, y Noemí pues decide quedarse en este lugar. Desde el principio sabemos que el lugar es muy raro, hay algo extraño, no es una casa, es una casa bella, pero una casa muy descuidada. También eso pues tiene mucho que ver con el gótico, prácticamente ya es una ruina. Esto tiene si ustedes recuerdan o llegaron a ver La Cumbre Escarlata, la casa bellísima que era de los hermanos que se llevan a la joven con la cual se casa uno de los hermanos, ahí esa casa, cómo se estaba desmoronando y caían así casi cosas del techo. Pues algo así es aquí. Es un lugar ya pues cuenta como toda la elegancia de la época porfiriana, pero también literalmente ya está muy muy dejado. Y ahí conoce pues al patriarca de la familia, que es Howard, al esposo de su prima Catalina, que se llama Virgil, y la madre o hermana de este hombre, tía de Virgil, que se llama Francine, y Francis, que es un jovencito, el que se ve digamos más amable de la familia. Y ella traba conversación con ellos. Bueno, más que trabar conversación, traba así como pues puntos de vista. Se da cuenta que es una familia muy muy extraña, que han vivido y viven separados de la sociedad. El patriarca está muriendo y hay algo raro, uno lo sabe, uno lo siente, y pues nos vamos a ir averiguando poco a poco, porque de alguna manera ni Noemí ni Catalina pueden irse de ahí. Siempre pasa algo, siempre hay algo extraño, la niebla no las deja ir. De repente Noemí se da cuenta de que ahí cerca de la casa hay un cementerio, precisamente porque esta familia no quería mezclarse nada con el resto de la gente. Entonces pues a los que les gusten las novelas góticas y demás, pues aquí van a tener montones de cosas bien interesantes que tienen mucho que ver como un homenaje al gótico. Pero para mí lo más interesante, yo creo Omar también lo va a decir, es que esta novela, aunque empieza con toda la parafernalia que lleva el gótico, que también es muy interesante, deviene en horror cósmico por ciertas cuestiones que hacen que la familia esté ahí, que hacen que Virgil quiera lograr algo a fuerza, que el patriarca se aferre a la vida de una manera obscena, casi. Hay algo más, algo que los hace vivir ahí. Entonces, pues a mí eso es algo de lo que se me hizo muy, muy interesante. Sí, de hecho, yo creo que, bueno, es que sí es muy, muy notable. O sea, creo que lo que te das cuenta cuando lo vas leyendo es si ya eres un lector de tiempo, o inclusive si conoces solamente los tópicos, te das cuenta que saben lo que está haciendo la escritora, porque no le pone, o sea, no es el nombre Mexican Gothic, no es gótico mexicano o el original, que bueno, yo creo que no se tradujo tal cual así, porque la tradujeron en España la edición, ya la traducción revisada por la autora,
pero pues para eso fue para España y Latinoamérica. Entonces yo creo que por cuestiones de mercadotecnia y por cuestiones de ventas no lo tradujeron como Mexican Gothic. Pero bueno, volviendo a lo que decía, sí creo que es muy bien como lo hace esta manera de construir el gótico, porque en realidad, o sea, es difícil porque nosotros veníamos en cuestión histórica y en cuestión de las influencias, veníamos muy retrasados. Entonces realmente cuando en México pudimos hacer gótico, pues ya estaba el romanticismo. Entonces se mezcla un poco con el romanticismo, que podrían ser quizás lo de las leyendas de la colonia, y esto es complicado. Pero lo que hace muy bien la autora es, ¿sabes qué? Pues, o sea, sí hubo ingleses aquí, entonces obviamente la novela gótica viene de los ingleses. ¿Qué vas a hacer? Pues traslado eso aquí, o sea, realmente traslada esa casa. Ya no es el castillo, porque como hemos visto ya varias veces en el siglo XIX, ya no pueden, ellos ya no pueden usar el castillo, porque el castillo ya no significa nada para las personas. Entonces lo que hacen es que cambian a estas viejas casas señoriales, y aquí es una vieja casa señorial también. Y pues como decía Gaby, o sea, la casa está como cayéndose, porque refleja esa decadencia de la familia, de cómo se está terminando, y pues de alguna manera lo que esconden. Y como decía Gaby también, o sea, yo creo que si hubiera quedado como una historia de que se hubiera ido como al gótico y a la cuestión del ghost story, creo que hubiera quedado muy bien. Pero aquí mete algo distinto, que traía como entre el weird fiction, que es pues el origen de por qué están pasando estas cosas en la casa, y ese origen, que creo que, porque aparte lo sabe, o sea, eso también es de mucho mérito para la autora. Lo sabe hacer muy bien, o sea, lo sabe mezclar muy bien. Y sí, realmente no es algo que uno diga, ay, ¿de dónde sacó esto? ¿Por qué hizo esto? No, la verdad es que la historia es bastante interesante. De hecho, no sé, igual apedréenme si quiere, pero noto una cierta relación, no sé la verdad si fue una influencia o no, entre nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez y gótico, porque pues parece que la historia va hacia un lugar, y de repente entra algo cósmico, algo raro, y aunque el terror de estas cosas que hace esta familia es horrible, la verdad, hay algo más que pues debe dar más miedo, más pavor que los simples hechos humanos. Sí, yo sé que hay gente que dice, no, a mí el que me da miedo es el que llegue con una pistola y me pueda matar y demás, pero estás obviando toda la parte espiritual, toda la parte que tiene que ver con nuestro lugar en este mundo, entre otras miles de cosas. O sea, si dices tú, es que solo me da miedo eso, pues la verdad es que sería solamente un muñeco de carne y hueso, pero hay algo más, siempre hay algo, una espiritualidad, un temor, hay algo, y eso creo yo que Mariana Enríquez a su manera, claro está, y nuestra autora aquí de gótico, pues lo manejan bastante bien y no se ve forzado. Esa parte es bastante interesante, o sea, entremezclan entre cosas históricas que realmente sucedieron y azotaron una región con cosas que pues van mucho más allá de eso. O sea, sí da miedo pues lo que sucedió, y obviamente la dictadura argentina pues fue una cosa espantosa, y acá probablemente pues la explotación de la minería también fue una cosa horrible, que yo no digo que ahora sea bella ni que la época precolombina haya sido bonita tampoco, pero sí fue un momento pues de mucha lucha, de desigualdad como siempre, pero en este caso ella, creo yo, tomó bastante bien esta idea de esta familia que se quedó aferrada al pasado, y pues ellos sienten como que viven como en un lugar casi que es para ellos Inglaterra, porque el paisaje, lo que les comentaba, es muy padre, es muy interesante, es un paisaje montañoso, es un paisaje con bosques, con coníferas, entonces pues les da un poco la idea allá a lo mejor de su patria, y pues ellos se encierran literalmente
el mundo está fuera de ellos, pero por ciertas razones. O sea, no nada más el encierro es realmente por quererlo hacer, ni tampoco el matrimonio de Virgil con Catalina fue por eso, ni tampoco el ir ahí Noemí, que por cierto hay un homenaje muy hermoso que me gustó muchísimo, que el personaje se llama Taboada pues por el gran Carlos Enrique Taboada, el director de esas maravillosas películas que fueron Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, El libro de piedra, Veneno para las hadas. Él fue ese director y la protagonista se llama así por él. Y de hecho a mí la verdad cuando lo estaba leyendo me daba mucho la impresión como esas películas de la época de Pedro Infante, que podía ser a lo mejor una Miroslava o podía ser una de esas mujeres que se ven en las películas, de esas señoritas de alta sociedad que realmente tenían el mundo a sus pies, podían hacer lo que ellas quisieran. Sí, era un mundo machista y demás, pero realmente pues su posición social las llevaba a ser a lo mejor como con más carácter, como demuestra ser Noemí. Y pues es muy interesante, no podemos decirles más porque pues la verdad estaríamos destripando toda la trama, pero sí, se llama gótico por algo, pero va más allá del gótico, creo yo. Así es, y bueno, de hecho, bueno, lo más probable es que también lo lean en internet, de qué es lo que ocurre. Pero yo siento que mezcla, porque también es esta parte de como de ritos arcanos, un poco de folk horror. Sí. De la historia de por qué la familia es así, por qué está así. Y qué es lo que están buscando, porque en realidad no es, o sea, también como en los cuentos góticos, o sea, no es que lleguen ahí por una casualidad, es porque las están llamando ahí porque algo malo va a pasar, pues, y algo sí, recuerden que en el gótico siempre se llevan a una doncella a un lugar, pues porque se quieren casar con ella, quieren quedarse con su fortuna, quieren cumplir un ritual, varias cosas. Y esto pasa con estas dos chicas. La verdad es que pues están muy bien los personajes, aunque cada uno podría ser la representación simplemente pues casi caricaturesca de estos elementos, el villano, la chica en peligro, el joven que la ayuda y demás. Sí hay profundidad en los personajes, sobre todo creo yo en el patriarca, incluso en Francine, que es una mujer muy extraña, muy extraña. Uno podría pensar que quiere a su hijo, pero es una mujer muy rara. Noemí tiene una personalidad valiente, decidida. Podría ser simplemente una muchacha petulante y sin mayor contenido en su vida, pero no, hay algo ahí. Hay pues aparte de valentía y lealtad con su prima, hay también un manejo muy interesante de la sexualidad en cuanto a ella, cómo la ve la sociedad, cómo lo ve ella. También hay enamoramiento de Francis por ella, que realmente pues la ve como algo casi inalcanzable, porque ve que es una mujer segura, fuerte, bella, y Francis pues es casi un niño que ha estado encerrado en esa casa. Entonces hay cosas muy padres. Yo creo que la atmósfera, el manejo de los personajes está súper bien, la manera en que lo va narrando, cómo se van desarrollando las cosas, siempre estás con la duda, qué pasó, la forma en que te presenta lo que en realidad ocurrió en la casa, por qué están ahí, etcétera, está muy bien, y el final a mí me parece muy bonito. Sí, de hecho, bueno, porque nosotros hemos hablado en otras ocasiones de criticar literatura de horror escrita por mujeres. O sea, también criticamos porque sabemos cuando están haciendo las cosas bien, y creo que aquí es donde se hacen las cosas bien, y es muy interesante porque en realidad sus personajes femeninos terminan siendo personajes muy fuertes, pero están bien construidos, y eso creo que es algo que se pierde mucho en esta, porque es así como de nomás porque es mujer, entonces sí, voy a ser mi personaje femenino. Ajá. Y tiene que ser bueno porque es femenino, y es así como de, pues no. Y es invencible y sabe hacer todo y puede todo, y bueno, ustedes lo saben, viene del pulp y de estas historias donde estaba esta chica, creo que se llamaba, es como
una representación Mary Jane o algo así, la cual es un personaje, no digo que sea mujer siempre, puede ser hombre, puede ser un niño, el cual pues todo le pasa, él es perfecto, el elegido, esto, lo otro, y no aprende nada porque ya todos los poderes vienen con él y todo, y no, acá la verdad es que sigue un aprendizaje, una disculpa. Noemí llega siendo de una manera y termina siendo de otra, Catalina igual. La vida con esta familia obviamente pues las debe de cambiar, no pueden salir inmunes, y es muy interesante para mí el personaje de Noemí porque podría ser cualquier chica. Les digo, me recuerda un poco por ejemplo a Miroslava, el personaje de Miroslava más bien en Escuela de Vagabundos, esta chica que pues se iba al club a nadar con los amigos, y esta parece la vida de Noemí, pero al mismo tiempo hay una fortaleza dentro de ella que la hace, por un lado, luchar por Catalina y por otro, tratar de averiguar qué pasa, y cuando las cosas se ponen mal, pues trata de sacar lo mejor que pueda, su coraje, su valentía, y pues por un momento yo sí llegué a temer mucho por ella y por Catalina, pero creo yo que la manera en que la desarrolla el autor está muy muy bien, no les da las cosas fáciles ni mucho menos. Y pues me gustó también porque creo que cumple un precepto que decía Hayao Miyazaki de sus protagonistas, que creo que las hace muy muy importantes. Dice, ellas podrán tener un amigo, un aliado, pero un salvador jamás. Y creo que esto es lo que pasa tanto con Catalina como con Noemí. Sí, ellas pueden tener aliados, pueden tener un amigo, pero no van a tener un salvador. Podrán parecer las damiselas en peligro, pero a final de cuentas pues se tienen que salvar, o tienen que tratar de salvarse de algún modo de esta familia tan extraña en la que fueron a caer. Cosa chistosa porque pues también saben que eso sucede cuando se casan las familias. Bueno, se casan las personas, pero las familias también, y nunca se sabe lo que va a pasar. Sí, y bueno, también ahorita que hablaba Gaby de, pues, o sea, bueno, sí, yo creo que los personajes están muy bien construidos, pero también otra cosa interesante que pasa en la novela y que contribuye mucho a la atmósfera es, por ejemplo, los sueños que tiene Noemí. Noemí empieza a soñar con personas que vivieron antes en la casa, y todo esto tiene que ver con ese secreto que tienen guardado, que obviamente también tiene que ver con pues porque el patriarca es como el dueño de todos ahí. Y es muy interesante porque te va contando, porque son como flashazos, cómo te lo va contando, te da ese sentimiento onírico muy, muy bien desarrollado. Sí, no lo recordaba también, pero sí. A mí el onírico no es mi favorito, pero aquí está muy interesante porque sabemos que hay algo que está tratando de, a través de los sueños, comunicarse con Noemí. De hecho, yo estoy bastante emocionada porque parece ser, no recuerdo si una película o una miniserie, y la estoy esperando porque la verdad sí me gustó mucho y quiero ver cómo la adaptan. Sí, bueno, pues va a ser gringa. Lo interesante hubiera sido que hubiera sido mexicana. Pues sí, pero necesitábamos a Carlos Enrique Taboada y ya no está. Ajá. Y bueno, porque por ejemplo me acuerdo que cuenta la historia de una antepasada que se suicidó y que era como muy importante, y ya te va contando por qué se suicida y qué tiene que ver con ese secreto que estaba ahí. Pero, o sea, es lo que les decimos, o sea, es muy muy bien, la atmósfera está muy bien lograda, los personajes, la vuelta de tuerca está bien lograda, y pues bueno, pues lo único que nos queda decir es que leanlo. Probablemente muchos de ustedes ya lo hayan leído porque pues fue una novela que triunfó mucho, por eso de hecho se compraron los derechos para hacer la serie. Ajá. Ahorita está en pausa, no se sabe si se va a continuar o no, pero sí, o sea, al parecer como fue un éxito de ventas en Estados Unidos y Canadá, al parecer también fue pues en la región hispanohablante también fue un éxito de ventas. Y pues con eso terminamos. Ajá. Lean. La recomendamos muchísimo. Si no la han leído, de verdad se la van a pasar muy bien. Sí, es muy interesante. Y cuando las cosas están bien hechas, pues les damos todo nuestro apoyo. Ajá, así es. Y pues díganos si han leído Gótico o Mexican Gothic. Díganos qué les pareció.
Y si conocen alguna otra obra de la autora, me parece que publicó Dioses de Jade y Sombra y La noche era terciopelo, pero creo que la primera es como fantástico y esta es como un poco de cine noir y así. Entonces, si queremos leerlo, también de hecho ha hecho cuentos del folclore, bueno, dentro del imaginario de El Rey de Amarillo, también de Lovecraft, entonces pues una autora a tener en cuenta. Sí, así es. Pues nos despedimos, ojalá les guste gótico o gótico mexicano, como la hayan conseguido, o Mexican Gothic. Pero si les gustan las novelas de Taboada, si les gusta el gótico, si les gusta Lovecraft, les va a gustar. De verdad, creemos que sí. Nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima.